Is it the power in his hands? ¿Qué pasa, aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Lo primero de todo, daros las gracias porque ya hemos rebasado las 100.000 visualizaciones en el canal. Y además ya estamos a puntito, con un pequeño empujón que deis. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir al canal para mostrar vuestro apoyo a mi contenido y así poder llegar a las 1000 suscripciones. Ya nos queda poquito. Vamos con el programa de hoy. A lo largo de la historia es de recibo que luchadores consolidados con fama contrastada cedan su sitio a estrellas emergentes, lo que se llama en Estados Unidos pasar la antorcha. Aquí, en España, quizás sería más acertado lo de ceder el testigo, pero en todo caso viene a ser lo mismo. El programa de hoy va a ser un poco más discutible que cualquier otro porque hay muchos ese te cedo la antorcha que parece que no lo es, otros que sí que lo son y no lo parece, otros que no está muy claro. Entonces yo voy a nombrar los que sí que me lo parecen, los que no me lo parecen y luego también lanzar alguna pregunta abierta para a ver realmente si vosotros pensáis así o no. Sobre todo hay unos que son muy claros, pues que a lo largo de la historia, como os voy a nombrar, pues se va a ver que sí que hay una cesión y un pase a la nueva generación. ¡Empezamos! Por ejemplo, George Hawksmith pasó la antorcha a Frank Gotch. Esto lo dudaría mucho porque Frank Gotch era un tipo marrullero que iba de feria en feria, de pueblo en pueblo, cogiendo y desafiando a los lugareños, y Hawksmith era un luchador científico, un luchador que se había forjado y formado, un luchador que aparte había escrito libros, era un intelectual, que es lo de menos que fuera un intelectual y el otro fuera pues un buscavidas, sino que hablamos de un caballero y de un tipo que se buscaba la vida engañando a los demás. No le cedió el testigo. Yo diría que directamente Frank Gotch se lo robó, como ya lo hemos nombrado en algún que otro programa. Siguiente, Luces le pasó a Jane Kiniski esa antorcha. En esta ocasión sí que encajaría más esa definición, ese acto. Jane Kiniski ganaría su primer y único título de la NWA al derrotar al 6 veces campeón Luces el 7 de enero del año 66. Ese reinado duraría 1131 días. Aquí ya Luces contaba con 51 años. Tampoco hay que dejar aparte a Jane Kiniski, que tenía 37, ya no era ningún jovencito, pero era su primer campeonato de la NWA. Según Kiniski, ese reinado fue totalmente agotador, ya que defendió ese título contra los mejores luchadores de su época. También lo haría en diferentes países, aparte de a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo defendió en Canadá, en Hawái, en Japón, así que después de 3 años sin descanso, pues pidió que no abiertamente quiero dejar de ser, o sí, dijo, mira, ya me he cansado. Entonces ahí es cuando perdería contra Dory Funk Jr. En este caso, este pase de antorcha no sé si se cumplieron las expectativas que esperaban, porque teníamos al campeón más importante hasta ese momento, Luces, 6 veces campeón. Jane Kiniski, un nuevo campeón no Nobel, pero que todavía podía tener unos años, pero que el peso del campeonato pudo con él y entonces no llegó a lo que quizás los promotores pensaban que podía llegar. Siguiente, esto sí que es un paso de antorcha de manual. Sería el que haría el chico natural, el original, el Nature Boy, Buddy Rogers, a Ric Flair. Aquí se cumple que Ric Flair era un auténtico admirador de Buddy Rogers y aparte de eso, pues que se inspiró en él para construir su propio personaje, su propio alter ego, aunque realmente no sé si Ric Flair se comió al Nature Boy o el Nature Boy se comió a Ric Flair, que al final no hay ningún tipo de diferencia entre uno y otro. El 8 de junio del año 79
se disputaría la batalla de los Nature Boys. Rogers había vuelto momentáneamente a la lucha después de su retirada a principios de los 60 y se vería las caras con su relevo generacional, una versión más actualizada de sí mismo. Ric Flair se presentó, porque en ese momento lo era, campeón de los Estados Unidos, ganando el combate y por derecho se había ganado el uso del sobrenombre del Nature Boy y además podía utilizar la llave del número 4, esa llave con la que ganaría múltiples campeonatos y múltiples combates. Seguimos con Ric Flair. Este sería un paso de antorcha de, no vamos a decir gimmick, porque no es un gimmick como tal, pero sí de personaje, por denominarlo de alguna manera, y ahora sí que es un pase de antorcha como si fuera de campeón. Sería Harley Race a Ric Flair. En ese tiempo Ric Flair ya había sido una vez campeón al ganarle el título a Dustin Rhodes, campeón de los pesos pesados de la NWA. Aquí pasó una cosa muy curiosa. Fue campeón en un territorio donde el campeón anterior, que era Dustin Rhodes, y el aspirante que ganaría el título, Ric Flair, no eran nada populares. Daros cuenta que la NWA era pues un cúmulo de territorios a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Luego también se ampliaría a otros países, pero a lo que voy es que no todos los luchadores eran famosos en todos los territorios y sí que los promotores atraían a los luchadores más famosos de su territorio pues a esas veladas para llenar esos pabellones y hacer negocio, que es de lo que se trata la lucha libre y todo en general si eres un promotor y eres un hombre pues de negocios. La cuestión está en que fue un reinado un poco extraño porque la gente no apoyaba a Ric Flair en determinados territorios. Entonces fue como algo un poco agridulce el ser campeón de la NWA por primera vez, de la NWA por primera vez, pero no ser reconocido quizás como tal. Hablando de territorios, por ejemplo, aquí hay un hecho que siempre me llamó la atención y es Tommy Rich como campeón de la NWA. Tommy Rich ganaría a Harley Race. Tommy Rich podía ser la nueva generación de luchador, pero Tommy Rich duró 4 días de campeón de la NWA. Esto era por politiqueo total y absoluto. La zona y el territorio de Georgia tenía mucho poder y entonces quería pues ese babyface que tenía, que era el propio Tommy Rich, lo querían elevar y con este título desde luego que lo hicieron, pero al final solo lo elevaron en su territorio porque a lo largo de la historia, de su historia profesional, tampoco hizo grandes cosas. Ganaría ese título de la NWA y jamás volvió a ganar un título tan importante. Entonces, esto es para que veáis la importancia de los territorios y cómo cada uno incluso podía pagar para que ganara ese título de la NWA. Luego ya los días que lo tuviera, eso ya era cosa de los promotores y de las negociaciones que llegaran. Rich nunca despegó, así que esto es algo anecdótico. Volviendo a Flair, su primer reinado duró 631 días, pero hubo varias derrotas que le costaron el título, aunque luego más tarde lo recuperara. En ese periodo no se le cuentan 3 que perdió y que volvió a ganar. Por eso se habla de esos 21 veces campeón. No fue oficial su derrota contra el Midnight Rider, que era Dustin Rhodes, ni con Jack Veneno. Esta historia magnífica la tenemos en el canal por si te interesa. Y también, bueno, tenemos en el canal que hablamos de cosas que ahora se pusieron de moda, como que dijo Ric Flair, sacaron estas declaraciones que ya salió en su biografía de hace años, pues que le habían pagado a Roddy Piper con una escupidera llena de cocaína, por ejemplo. Pues eso ya sale en el programa anterior a todo este revuelo que se montó cuando lo dijo. También perdería el título contra Carlos Colón. Estas 3 pérdidas de título y que luego lo recuperó, nunca se reconoció por parte de la NWA, pero eso eran muchas cosas, o sea, era algo que era
muy frecuente, y era que cuando iban a un territorio, por ejemplo a Puerto Rico, de repente iban a la República Dominicana, no suponía nada porque no había esa televisión, ese internet, no se enteraban más que los que estaban allí, y era una satisfacción para ese luchador de la región oriundo ganar ese título. Por lo tanto, era algo que hacía feliz al luchador, hacía feliz también, aparte del luchador, a todos los que estaban allí, y entonces era algo que, aunque la NWA no lo cogiera y lo asumiera, pero bueno, era algo que hacía felices a todos, incluso a Ric Flair. Bueno, siendo con eso, Harley Race ganaría a Flair, pero el 24 de noviembre del 83, Race de nuevo perdería en el Starrcade inaugural, en un combate de jaula de acero con Kiniski de árbitro, un combate memorable donde Race le pasó la antorcha a Flair. Fue la última vez que de forma oficial veríamos a Race como campeón del mundo. En este caso, al ganar Race a Flair, se creó una gran rivalidad entre ambos, poniendo Race precio a la cabeza de Flair, tasada nada más y nada menos que en $25.000, atacándolo varios luchadores, con lo que se ganó el favor del público. Ahora la exposición sería en un gran evento, con el público a favor y en un combate para recordar. Es cierto que Race no estaba totalmente de acuerdo con esa decisión, pero como profesional la acató e hizo un combate magistral. La NWA se adelantaba a Vince McMahon. Habría que esperar 2 años hasta que naciera el mayor evento de la empresa, la WrestleMania, así que Vince contraatacó. ¿Pero cómo? Pues como solo Vince sabía y hacía. No se le ocurrió otra cosa que ofrecerle al campeón de la NWA $250,000 para que dejara la NWA y fichara por su empresa. De esa manera le quitaría legitimidad a la empresa y al que iba a ser la cara, que era Ric Flair. Esas eran las tácticas del señor McMahon. Ric Flair siguió reinando en la NWA en la década de los 80, haciendo los mejores combates de la historia y no solo de la compañía. La NWA buscaba otra cara, alguien con el físico que venía predominando en esos días y con carisma, y también que fuera face, ¿por qué no? Ese sería Sting, y en el evento en el que se produjo fue el Great American Bash, en la edición de 1990. Este evento, como otros muchos de la NWA, fue creado por Dustin Rhodes en el año 85. Hasta la edición del 89 fue emitido por circuito cerrado de televisión, y con la llegada de Turner también llegó la competición por las audiencias en el wrestling y también en los pay-per-views. Había que sacar dinero también de los eventos. Se celebró en el Baltimore Arena por tercera vez consecutiva. En el Main Event se enfrentaba como aspirante al título Sting, que se las vería contra Ric Flair, en un combate con movimiento en ringside, pues los Four Horsemen tenían esa costumbre de intervenir siempre que podían a favor de su líder Ric Flair. Así que Sting sería apoyado por los Steiner, el Junkyard Dog, Orndorff y además el Gigante estaría esposado a Ole Anderson para que no dirigiera esos ataques contra los rivales de Ric Flair. Fue un combate con una gran expectación por parte de los asistentes y con la mayor parte del respetable apoyando a Sting, el mayor face de la compañía, que necesitaba ese título para consolidarlo como tal, hecho que así se perpetró para gran júbilo de todos los asistentes. Se puede decir que Ric Flair le pasó la antorcha a Sting en el Great American Bash de 1990. Ahora vamos con una gran pregunta. ¿Quién le pasó la antorcha a Hulk Hogan? Pues sinceramente nadie, porque Nick Von Wilkel lo podía haber hecho en la agua. De hecho, perdió su campeonato ante él, pero Gagne no estaba del todo seguro, así que revocó esa decisión. Cuando llegó a la WWF tampoco le dio nadie la antorcha, dado que el campeón al cual ganó y se proclamó por primera vez campeón del mundo de la WWF sería un campeón de transición, el Iron Sheik, que fue entre Bob Backlund y
Hulk Hogan. ¿Le podía haber dado Bob Backlund la antorcha? Se la podía haber dado, pero Bob Backlund no casaba mucho con el tipo de lucha de Hulk Hogan, ni con el personaje, ni Hulk Hogan con Bob Backlund, porque lo pulsó de vuelta y media diciendo que era un tío muy aburrido y que no sabía cómo había tenido el campeonato tanto tiempo. Otro también que se habla que le pasó la antorcha a Hulk Hogan fue André el Gigante en la WrestleMania 3. Pero ¿qué pasó de antorcha si ya Hogan era más famoso que el propio André el Gigante? Desde mi punto de vista no le pasó nada. Lo único que hizo esa victoria fue reforzarlo como campeón simplemente. Y llegados a este punto, Hogan dice que no le ha pasado la antorcha a nadie nunca, cosa que es discutible, porque en la retina de todos queda ese combate contra el guerrero definitivo en la WrestleMania 6. Se enfrentaban generación contra generación, face contra face. Se enfrentaban generación contra generación, face contra face y campeón contra campeón. En la primera WrestleMania celebrada fuera de Estados Unidos con casi 68.000 espectadores. Hogan perdía limpiamente tras 6 años invicto en combate individual. Había perdido alguna vez, pero siempre de forma muy rara y de forma muy polémica. En este combate, el ganador se lo llevaba todo, dado que el Warrior era campeón intercontinental. Al ganar a Hogan, fue campeón simultáneamente de los dos títulos, pero no podía serlo porque las normas de la WWF lo prohibían directamente, así que el título intercontinental quedó vacante. Se dice que no le pasó la antorcha, más que nada pues porque el Warrior no estaba muy centrado de la cabeza y perdió en el Royal Rumble 91 el título a favor del Sargento Slaughter y ya jamás volvió a ser campeón del mundo. Entonces, ¿fue un pase de antorcha? Sí que lo fue, pero no prosperó. Por lo tanto, Hogan la recuperó. También se habla del paso de antorcha de Hogan a The Rock en la WrestleMania 18, pero lo mismo. ¿Qué pase de antorcha va a ser si The Rock ya era uno de los más grandes de la historia? Por lo tanto, no, fue Icon contra Icon y ahí lo que se vio es que Hogan todavía tenía cartuchos en la recámara. Volviendo a eso de si a alguien le pasó la antorcha a Hogan o no, pues desde mi punto de vista, Ric Flair sí que se la pudo pasar a Hogan cuando llegó a la WCW. A partir de marzo del 94, Hogan empezó a hacer varias apariciones en entrevistas en WCW, hasta que definitivamente el 11 de junio firmaría con la compañía de Turner. Su primer combate con la empresa sería en el Bash at the Beach en el año 94, cuando fue aspirante al título, a ese Big Gold maravilloso que tenía Ric Flair. Big Gold de verdad, no el título que tiene Rollins ahora, que es horroroso. ¿Eso qué es? Pues ya está. Un saludo, Julio. Hogan fue acompañado por Jimmy Hart como manager, así como por Mr. T, además de Shaquille O'Neal y de Muhammad Ali. Veríamos un combate de ensueño, ese combate que se quería ver en WrestleMania, pero que al final se vio en el Bash at the Beach. Las dos figuras más importantes de los 80 y principio de los 90 enfrentados cara a cara en un gran evento con el título en juego. En poco más de 20 minutos, Hogan se proclamó campeón y comenzaría a hacer historia en la WCW. Por lo tanto, Ric Flair le pasó la antorcha a Hulk Hogan en el Bash at the Beach del año 94. Y acabando ya con Hogan. ¿Hogan le pasó la antorcha a Goldberg? Pudiera parecer que sí, pero Goldberg solo fue campeón 174 días, perdiendo su racha y campeonato contra Kevin Nash. Benditas las cláusulas de autobooking y de libertad creativa. ¿Se le pasó la antorcha o no? Eso ya lo dejo, esto es una de las que dejo a vuestro criterio. Otro que sí que pasó la antorcha, Mr. Perfect a Bret Hart. Es el claro ejemplo de dos luchadores que se respetaban, dos buenos luchadores y además que hicieron un gran combate. Luciendo los dos muy bien y haciendo que luciera
su rival, que es como hay que hacer las cosas, para que disfrute el público, disfruten ellos y todos contentos. Hennig estaba lesionado y lo dio todo dentro del ring como gran profesional que fue en su combate ante Hart, con el título intercontinental, el juego en el SummerSlam 91. Previo al combate se acabó su rivalidad con Bulldog. Tenía Mr. Perfect una rivalidad con Bulldog, pero Mr. Perfect estaba lesionado y lo que hicieron fue acabar con esa rivalidad que no iba a llegar a nada, porque el Bulldog en ese momento no iba a ser campeón intercontinental, entonces protegieron a Mr. Perfect hasta que encontraran, que ya lo tenían, que era Bret Hart, el relevo de Mr. Perfect para el campeonato intercontinental. Después de ese combate que perdió y que ganaría Bret Hart, Mr. Perfect estaría fuera hasta la Survivor Series del 92. Tenía problemas en el coxis, en la espalda y se tenía que recuperar. Este fue el segundo y último reinado de Mr. Perfect como campeón intercontinental. Bret Hart aquí ganó su primer título intercontinental, ya se había separado de Anvil y ahora estaba enfocado en su carrera individual. El título lo tendría un total de 144 días hasta que lo perdió contra The Mountie, que fue el campeón de transición entre Bret Hart y Roddy Piper, que por fin era reconocido con un título en WWF. Su defensa más importante sería en la WrestleMania 8, en un gran combate contra Bret Hart. También se habla, en este caso, de que Piper le pasó la antorcha a Hart, aunque yo diría que esa victoria simplemente legitimó a Bret Hart, lo convirtió en 2 veces campeón intercontinental y era simplemente un paso previo a su andadura como campeón mundial. Cambiando de tercio, vamos con un pase de antorcha literal. Ese pase de antorcha porque solían luchar con antorchas, con bates de béisbol, con alambre de espino, con bombas, con camas llenas de alambre. No había cuerdas. ¿De qué estamos hablando? Terry Funk le pasó la antorcha a Mick Foley en el King of Deathmatch del año 95. ¿Por qué? Porque lo dice el propio Mick Foley. No le voy a llevar la contraria. En otra cosa sí, pero en esto no. El torneo estuvo integrado en la cartelera de Kawasaki Dream de la Aiwa de Japón. Ya os he comentado que en alguna ocasión, pues este evento yo lo vi porque ya en el año 95 ya llevaba como 6 años viendo lucha libre, pues ya estás un poco cansado de la WWF en esa New Generation que fue como un aburrimiento continuo. Aparte de eso, comenzaba la WCW y me empezaban a llegar vídeos de otras federaciones y sobre todo de Japón y de un nuevo estilo de lucha que era el hardcore. Ahí vi este evento y en principio te impacta y luego ya pues empiezas a disfrutar de otra manera porque es un estilo de lucha muy diferente al que estábamos viendo y al que estábamos acostumbrados, a pesar de que ya había comenzado a ver algo de SW, pero esto era una vuelta de tuerca bastante potente. En la cartelera había 13 combates, 2 de ellos en el Dark y 7 en el torneo de Deathmatch. A destacar, por ejemplo, que también Dan Severn, que era campeón de la NWA en ese momento, ganó a Tarzan Goto reteniendo ese título. Esta cartelera fue una cartelera que ha sido siempre muy vanagloriada por todos y además como que los críticos pues dijeron que fue bastante buena para el estilo de lucha que fue. Desde aquí emplazo a mis amigos de Chokeslam Podcast a ver si les apetece hacer el King of Deathmatch 95, solo el torneo. Bueno, lo interesante de este fue el enfrentamiento entre Cactus y Terry Funk. Aquí había alambre de espino por doquier, aparte de lo que os he comentado, no había cuerdas, había taberos llenos de alambre de espino, explosivos, una bomba que explotaba C4 cuenta atrás. La leyenda del hardcore se enfrentaba al que se convertiría en uno de los grandes nombres de ese estilo. Y ya en el año 91 había hecho algo en Estados Unidos que no era muy habitual. Pero contra Eddie Gilbert ya había hecho combates de alambre de espino. Ese combate, el combate de Terry Funk contra
contra Mick Foley, pues subió a Mick Foley a otro nivel. Él se quejó, lo dijo, que solo le habían pagado $300 por todo lo que había hecho en ese torneo. Y de ahí salió con múltiples heridas, contusiones y también quemaduras de segundo grado en su brazo por las explosiones. Hablar de la carrera de Foley, pues ya está de más, porque ya todos conocéis su carrera y ahora no voy a hablar de él porque se nos va el tiempo. Pero también Mick Foley es para un capítulo aparte. Vamos a Bret Hart, le pasó la antorcha a Shawn Michaels en 1996 en la WrestleMania 12. Vamos a ver. Sobre Bret Hart decir que siempre ha sido un gran profesional. Aburrido, pero un gran profesional que ha querido el negocio por encima de todas las cosas y también él ha querido siempre ser aceptado por el público y ha hecho todo lo posible de forma positiva para que así fuera. Él incluso aceptaba perder contra su eterno rival, que era Shawn Michaels. No estaba de acuerdo, pero era bueno para el negocio. Querían meter a Shawn Michaels como nuevo rival campeón del mundo y así lo hicieron. El combate de WrestleMania 12 fue un gran combate, pero 60 minutos sin ninguna cuenta. Pues, sinceramente, se llegó a hacer un poco pesado. Quizás con empate al final, que era lo que buscaban, pues acabar los 60 minutos con el mismo número de cuentas Hart que Michaels, pues un 2-2 pues le hubiera dado quizás un dinamismo y más emoción que lo que fue el combate 0-0. Al final, en la muerte súbita, ganó Michaels. Al final, Shawn se proclamó por primera vez campeón de la WWF. ¿Le pasó la antorcha o no le pasó la antorcha? ¿Qué pensáis? Lo que está claro que Michaels comenzó su reinado como campeón y sus años de terror para el resto de luchadores. Vamos con el siguiente. ¿Quién le pasó la antorcha a Steve Austin? ¿Bret Hart en la WrestleMania 13 o Shawn Michaels en la 14? O en cierta manera, ambos le pasaron la antorcha. El mito y personaje de Steve Austin nacería en 1996, en el King of the Ring. Desde ese punto solo hizo nada más que despegar, hacerse más y más grande. Justo entonces es cuando comenzó a desafiar a Hart y también fue cuando se comenzó a construir ese rival, ese Steve Austin con potencial para ser campeón del mundo. Se enfrentaron en la Survivor Series de ese año, saliendo Hart victorioso, siguiendo en Royal Rumble 97 al verse en la batalla real las caras y ser los dos últimos luchadores en permanecer en el ring. Luego fueron dos de los participantes de un combate a 4 por el título vacante. Título y combate que ganó Bret Hart. Ese título solo le duraría una noche porque en el Raw siguiente Austin atacó a Bret Hart y le costó el combate y el título a favor de Psycho Sid. En este caso iba a decir Sid Vicious, pero ese Sid Vicious era el de la WCW. Hart y Austin se verían las caras ahora sin título de por medio en un combate de sumisión sin descalificación. El combate lo ganaría Bret Hart, pero es uno de los ejemplos en el que puedes ver que el público se vuelva loco y apoya al perdedor, como aconteció en este caso. Bret Hart ganó el combate, pero lo hizo de tal manera que todo el público aclamó y apoyó a Austin. Ahí sería cuando, en cierta manera, Bret Hart le pasó esa antorcha a Austin, porque ya era tan grande Austin, que era muy difícil pararlo. Todo esto nos llevaría al Shawn Michaels contra Steve Austin en la WrestleMania 14. Este, desde mi punto de vista, sí que sería el pase de antorcha. Un Austin en su punto de popularidad más alto se enfrentaba al arrogante Shawn Michaels, con el título del mundo en juego. Tyson actuaría como enforcer especial para hacer cumplir la ley.
supuestamente estaba a favor de Shawn Michaels. Pero bueno, el árbitro, que era Chioda, era quien determinaría, en este caso, quién era el ganador y el que pondría pues, las normas y las reglas de la empresa dentro del cuadrilátero. En 20 minutos, Austin se hizo con la victoria y el título del mundo. Michaels estaría una buena temporada fuera por sus problemas de espalda. Temporada que duró 4 años. No solo le daría la antorcha, sino que también daría comienzo la era Attitude, lo que dio un vuelco a las audiencias de los lunes por la noche en la guerra de los Nitro contra los Raw. Ese sería el nacimiento de la leyenda, de la estrella, de Steve Austin, de esa rivalidad con el señor McMahon, de The Rock, todo eso que haría vibrar pues, a la gente y que haría cambiar de canal y apoyar a Raw y que al final pues, se cargaran a la WCW. Vamos ahora con un pase de antorcha que fue un pase de antorcha sin gracia ninguna. Sin gracia por cómo lo hicieron. El Undertaker le pasó la antorcha a Roman Reigns en la WrestleMania 33. Si realmente hubieran querido dar más relevancia a esta victoria, pues se lo hubieran pesado 2 veces antes de 3 años antes Brock Lesnar rompiera la racha mítica del Undertaker en WrestleMania desde que la comenzara en la edición 6ª contra Jimmy Snuka. Aunque McMahon no quería en primera instancia que fuera Jimmy Snuka, quería a un ex campeón de la NWA, a un ex campeón para enterrarlo, para decir, ha venido el nuevo Undertaker, ha venido la nueva bestia de la lucha libre y se carga en 1 minuto, en 2 minutos, a Ricky the Dragon Steamboat. Ricky the Dragon Steamboat no aceptó y se piró a la WCW. ¿Aquí le pasó? ¿No le pasó la antorcha? Se la podía haber pasado. Lo que sí que hizo fue pues, apoyar y ayudar a Roman Reigns, desde luego, pero lo hicieron muy mal. Y además el combate fue malo. Las cosas como son. Lo que sí que también vio Roman Reigns que la confianza de su jefe pues estaba con él y además que Calaway le tendió una mano amiga y estaba de acuerdo con eso. No tanto con lo de Brock Lesnar, pero lo que hablamos como Bret Hart ha sido un gran profesional y lo que le dijera el señor McMahon pues podía estar de acuerdo o no, pero al final lo hacía. The Rock y Austin revolucionaron la escena a finales de los 90 y principios del 2000. La función esa de acabar con la WCW ya la habían cumplido. Estábamos ya en el 2002 y al SummerSlam le precedió esa WrestleMania 18 que habíamos hablado de Icon contra Icon. 2 de las mayores figuras de todos los tiempos se verían las caras en el mayor evento del wrestling. Algunos dicen que en ese combate Hogan le pasó esa antorcha de Rock, que ya lo hemos comentado, pero ahí no le pasó nada. Simplemente ahí lo que se vio es que Hogan todavía tenía cierto poder, que el público estaba a favor y que, en cierta manera, The Rock estaba perdiendo algo de popularidad, que ya no era el mismo. The Rock era campeón indiscutido y se vería las caras en SummerSlam a una estrella emergente, The New Big Thing, Brock Lesnar, al ser el campeón, el ganador del King of the Ring. Lesnar ganó a The Rock en 16 minutos, proclamándose el campeón más joven de la historia hasta que llegó Orton y se lo arrebató. Aquí sí que se puede decir que The Rock le pasó la antorcha a Brock Lesnar. Y ya para concluir, Triple H le pasó la antorcha a Batista en la WrestleMania 21. Batista fue tomado en cuenta por Vince McMahon y la WWE cuando Jindrak fue expulsado de Evolution en sus inicios. Desde ese momento, Triple H y Ric Flair crearían 2 futuros campeones, que sería Orton y el propio Batista. Batista ganó el Royal Rumble, bueno, Royal Rumble es el evento, todo el mundo dice ganó el Royal Rumble, ganó la batalla real del año 2005.
Así se garantizaba ser el aspirante al título del mundo en la WrestleMania. Aunque había un pero. Triple H era uno de los campeones del mundo. Pero a él no le supuso eso ningún problema, dado que lo retó en WrestleMania 21. El animal venció a Triple H para convertirse en campeón mundial del peso pesado, continuando esa rivalidad meses siguientes. Todo esto hizo que fuera uno de los nombres más importantes de la compañía a partir de ese momento. Y ya para acabar, ya con esto acabo, no me podía olvidar de esto, que también antes he nombrado a Julio, pero esto le va a gustar a Julio mucho más. Hulk Hogan le pasó la antorcha a Hulk Hogan en la WrestleMania 9. Pudo mucho o pudo poco, Hulk Hogan convenció al señor Vince McMahon para que Bret Hart perdiera ante Yokozuna en la WrestleMania. Y en ese mismo momento Hogan le ganara a Yokozuna el título, por lo tanto volvería a ser campeón del mundo. Y no solo eso, que para hacer todo ese trámite convencieron a Bret Hart de que era lo mejor y de que Hogan perdería contra Hart y así Hogan le pasaría la antorcha a Hart. Pero Hogan se negó porque Hogan decía que Bret Hart no era de la categoría de Hulk Hogan y que Hulk Hogan no iba a perder contra Bret Hart. Así que Hulk Hogan prefirió perder contra Yokozuna y no hacer más grande a Bret Hart. Tema de politiqueo, tema de Hulk Hogan. Y hasta aquí hemos llegado. Deciros que evidentemente hay muchos otros pases de antorcha, pero yo me he quedado con estos. Vosotros podéis comentar si queréis lo que os ha parecido que han sido pases de antorcha y no han sido, y aparte alguno que yo no he comentado. Hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas, nos vemos.